Hola, mis queridísimos radioescuchas, ¿cómo están? Aquí estamos ya en Valora Radio después de nuestra Semana Santa. Espero que hayan pasado unos días de recogimiento. Recuerden que un programa anterior habíamos hablado de cómo los empresarios pueden tener un retiro espiritual a través de pues, de varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, especialmente el encierro en el que estamos ahorita pasando todos los ciudadanos de este planeta, mis muy queridísimos radioescuchas. Pues ya lo ven ahí en el título del programa. Hoy les tengo preparado pues digamos, un deleite que he tenido yo con la lectura de este libro que ahorita les voy a compartir y que he titulado pues de Aristóteles al COVID-19, tomando las cosas con filosofía. Efectivamente, mi querido Radio Escucha, vamos a tener nuestros 3 bloques como lo hacemos cada semana aquí en Persona Empresa, en Valora Radio, hoy desde mis oficinas, porque pues están las oficinas de Valora cerradas y eso no está impidiendo que los conductores tengamos pues contacto con todos ustedes y podamos seguir transmitiendo, pues aprovechándonos la tecnología pues estar en contacto. Ya veo que se están conectando personas aquí a esta transmisión en vivo. Un placer que los puede estar aquí saludando de nueva cuenta y claro, empezaremos a interactuar, a saludarnos. ¿Por qué? Porque ahora desde que Valora Radio tiene esta posibilidad de hacer las transmisiones en vivo, pues es un gozo que tengamos la oportunidad de intercambiar algunas preguntas, algunas inquietudes, saludos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ¿cómo van a estar hoy nuestros 3 bloques? La primera parte es ¿qué podemos ahorita pensar respecto a la situación del COVID-19 con el subtítulo del programa Tomando las cosas con filosofía? Primera parte. Luego en la segunda parte me voy a permitir compartirte la estructura en general de este libro que lo puedes encontrar prácticamente en todas las librerías. Es muy económico, no creo que llegue a 80 pesos, quizás 100 pesos. Es de Editorial Porrúa, La Ética a Nicomaco, de Aristóteles. Efectivamente, un libro que no podemos perdernos ninguno de los seres humanos porque es la plataforma, la base de la filosofía. Y si queremos tomarnos las cosas con filosofía, pues tenemos que estar definitivamente bien puestos con los conceptos correctos y realmente poner los puntos sobre las IES, sobre la felicidad del ser humano en la Tierra y el comportamiento correcto que tenemos que tener en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Y luego al final, pues no podemos perdernos del Evangelio. ¿Qué relación tiene esta parte de la filosofía aristotélica y el Nuevo Testamento? Pues yo creo que sí tiene algunos aspectos que tenemos que madurar. Muy bien, pues empezamos, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo podemos tomar con filosofía todo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro planeta? Pues primero tendríamos que pensar o tendríamos que concluir que efectivamente si nosotros nos dejamos azotar de toda la gran cantidad de información que nos llega por todos lados, o sea, ustedes simplemente vean sus WhatsApps, cómo están llenos de información, de memes, de información, mucha, muy correcta, buena, pero también hay muchas cosas que la verdad tenemos que descartar y no dejar que nuestra mente se llene de todo eso, por un lado. No se diga todo lo que viene por la radio, por los mensajes de nuestro señor presidente, y la comisión esta que informa de las cuestiones de la salud. Bueno, siempre hemos sabido que la información tiene un cierto grado de manipulación. Lo podemos comprobar simplemente comparando informaciones de un mismo tema ahorita en este momento. Unos dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. En fin, pero ¿qué significaría tomar las cosas con filosofía? Bueno, utilizar una de las cualidades del ser humano que de repente parece que en vez de usarla simplemente nos dejamos arrastrar por lo que piensa otro. Entonces, tenemos que tomar las cosas con filosofía, significa pensar.
significa dedicarnos a analizar, significa discernir, significa que toda esa información que me llega, un primer consejo que yo te digo es, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Oye, que mira que me llegó esta información muy interesante, muy buena. Pues sí, pero ¿quién la dice? No sé si te has dado cuenta, pero en los WhatsApp de repente aparece la cara de un desconocido que empieza a hablar del tema y bueno, habla bien, dice las cosas bien, pero no sabemos quién es. Y entonces, ¿en nombre de qué o en nombre de por qué debemos de creerle a las personas que están hablando ahora en este mundo donde los medios masivos pues están al alcance de todos? Ustedes podrían decirme, Coach Joaquín, y estás lo mismo, no, tú conoces mi nombre, tú sabes que yo soy Joaquín Pardavé y soy uno de los conductores de programa aquí en Valora. Valora tiene unas oficinas, tiene un prestigio. Lupita Venegas, fundadora de esta iniciativa, junto con un equipo maravilloso, pues es una persona conocida, es una persona pública, de la cual ustedes conocen nuestra trascendencia, saben a qué nos dedicamos, cómo estudiamos, dónde estudiamos, qué cosas les estamos transmitiendo. Entonces, tú puedes decir, oye, lo dijeron en Valora, ¿sí? Si aquí en Valora dijéramos una tontería, una babarrasada, pues inmediatamente nos llaman y nos dicen, oye, estás diciendo una cosa que no es correcta, ¿sí? Somos seres humanos y nos podemos equivocar, claro está. En fin, entonces, una primera cosa, ¿cómo podemos desintoxicar toda nuestra mente y todo el ambiente a través de que, sin despreciar información buena, pues la sepamos sopesar? Número uno, la fuente. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién es ese señor barbón, ese señor greñudo, esa persona, esa españolita, esa fulana, mengana y sultana que están diciendo tal o cual cosa? Entonces, si no, me parece a mí que cuando te presentas en un video que se hace viral, pues tienes que decir, soy fulano de tal, que estudié en tal lado, que trabajo en tal lado, que hago estado, y he llegado a esta conclusión y lo quiero transmitir. Me parece que así, mi querido Radio Escucha, ¿cuánto tiempo te vas a ahorrar de estar viendo cosas que la verdad a lo mejor ni vale la pena que las veas? Aunque puedan estar muy bonitas dichas y que tenga la persona cierta habilidad de dicción para hablar de tal o cual tema. Entonces, primero, luego, independientemente, vamos a pensar que ya conseguimos la clasificación y ya en un día hemos dicho, a ver, este video, este mensaje, este comunicado son de buena fuente, ¿qué voy a hacer? Y todavía ahí podría dividirlos en dos. Estas son buenas noticias y estas son malas noticias. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a pensarlas, las voy a estudiar, las voy a analizar, las voy a leer, ¿sí? Y voy a utilizar el talento que Dios me dio para discernir y para poder decir, oye, esto es sensato, me parece que hace sentido, además quien lo dice es correcto. Si es una mala noticia, me parece que la cosa se está descontrolando. Bueno, pues efectivamente, entonces, pues tomo una decisión y mi mente empieza a actuar en consecuencia. Al revés, hay una buena noticia, me alegro y me pongo las pilas para poder empezar a hacer esto que me parece que es algo sensato, ¿sí? Entonces, eso creo yo que es tomar las cosas con filosofía. Pero ahora, vamos también a otro aspecto que me parece importante y relevante. La trayectoria de la historia de la humanidad ante diferentes sucesos críticos o crisis que ha habido en la vida. Bueno, pues veamos cómo los seres humanos hemos sido capaces de superar y remontar crisis o situaciones complicadas. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar a ver cómo se solucionó en tal tiempo, con tales personas, esta cuestión crítica de la vida. Bueno, pues lo podemos ver, analizar, repito, pensar, discernir y ver qué está sucediendo hoy y qué es lo que podemos en este momento cambiar desde nuestro muy particular punto de vista. Bueno, pongamos, por ejemplo, las persecuciones. Cuando inició la Iglesia Católica, pues la Iglesia nació perseguida y precisamente
el que haya sido perseguida, pues fue causa de la expansión, aunque no supiéramos esto. Quiero detener un poquito para darle las gracias a Norma Gamara, que nos está escuchando desde Chile. Todo mi cariño para este país maravilloso que también moral y filosóficamente están pasando por un reto. Y mando un saludo a Luis Felipe, que es mi hermano en Action Coach, que vive allí en Santiago de Chile. Tengo allá conocidos, mi querida Norma, pues muchísimas gracias. Entonces decía, los primeros cristianos estaban en una crisis de persecución, al grado de que no podían salir de casa como estamos ahorita porque los mataban, ¿sí? Sin embargo, cosa muy interesante, eso no impidió que se celebrara la misa en casas particulares, eso no impidió que los apóstoles hicieran apostolado, los discípulos de Jesucristo, la primera comunidad cristiana, y después al paso del tiempo, fíjense, un dato muy curioso, la persecución cristiana realmente se detuvo y comenzó la expansión de la iglesia porque gracias al apostolado de los cristianos se logró convertir a un emperador por medio de Santa Elena y de Constantino. Entonces, cuando se hace este emperador romano, se hace cristiano, pues entonces nombra a la Iglesia Católica o a la religión cristiana como la religión oficial de Roma. Bueno, después vino la caída del Imperio Romano y entonces otra vez se viene una revolución tremenda, cosa que no es tema de este programa, que podríamos hablar de la historia de la iglesia y podríamos sacar conclusiones estupendas y fabulosas. Pero bueno, hoy, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo le dan la vuelta? Bien se pudieron haber quejado, no, pues ¿cómo quiere el Señor? ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que saquemos adelante el programa? La iglesia con la persecución, nos matan, etcétera. Pues no se sintieron encerrados, aunque estaban encerrados, sino que salieron adelante. Bueno, ¿qué podemos hacer tú y yo en este momento? Bueno, yo estoy encerrado aquí en mi oficina, sí salí de casa para acá, pero estoy aquí encerrado y estoy transmitiendo. Yo te pido, yo te animo a que te prepares, a que leas un buen libro y a través de esto puedas comunicar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, todo esto que necesitamos transmitir. Y claro, decirlo, yo soy fulanito y fulanita de tal y he escuchado Valora y quiero transmitir esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos queriendo decir es que esta situación del COVID-19 pues es una crisis más, se tienen que tomar medidas, tenemos que estar atentos a los números, no podemos negar que hay muertes, efectivamente. Claro, también es importante, volvemos a lo que hemos dicho, que las muertes por el coronavirus no son, pero ni un porcentaje, no llegan ni al 10% de los abortos en el mundo en un año. O sea, es impresionante cómo esta sociedad, este mundo, ha terminado aceptando el aborto como una solución y aparte incluso hacer industria abortista, de manera de que con el pretexto de que no es un ser humano, es algo, un conjunto de células, aunque tenga bracitos, y tenga deditos y le lata el corazón, no, todavía no, es un conjunto de células, en fin, tampoco vamos a meternos en ese detalle, pero sí tenemos que encomendar el eterno descanso de todas las personas que han fallecido por causa del coronavirus. Y también tenemos que pensar que ninguno de nosotros estamos exentos, pero también, tomándolo con filosofía, bueno, parece y hace mucho sentido que si tomamos las precauciones, pues podemos librarla, número uno. Número dos, aparte de que pudieran hacernos el estudio médico y todo esto, pues también ya parece que varias universidades, una en Alemania y otra acá en Bolivia y creo que en Canadá me parece también, parece que el coronavirus se instala en la garganta. Entonces empiezan las calenturas, etcétera, y viene el malestar en la garganta. Ahí es importante empezar a hacer buches de sal, de agua con limón, etcétera. ¿Para qué? Para que
el cambio de pH en la garganta inmediatamente elimina el virus que va a impedir que pase a los pulmones, donde ya sería pues muy complicado sanar. Sí se puede sanar, evidentemente, pero también tiene que ver con el sistema inmunológico de la persona. Todos los que les encanta el chupe, ¿verdad? La tomadera, que toman mucho, pues de alguna manera pudieran tener una cierta debilidad, aunque también por ahí dicen que quienes son alcohólicos o que toman bebidas, pues también tienen una cierta inmunidad a este tipo de cosas. En fin, no es el tema médico, no me interesa porque no lo sé, no lo conozco, simplemente lo que sí me he puesto a pensar, tomándolo con filosofía, querido Radio Escucha, es, bueno, vamos escuchando, vamos estudiando y vamos viendo qué es lo que la sensatez nos va marcando para mantenernos con buena fibra, con buena disposición física, espiritual y mental. Bueno, entonces, hay mucha información, hay una circunstancia que está evolucionando de una y de otra manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponernos a meditar, a pensar, a tener la cualidad de ser virtuosos, como lo vamos a ver ahorita que hablemos de Aristóteles, ¿sí? De esa manera, gracias por esos saludos, Norma, y a todos los 73 personas que están conectadas en este momento, tomarnos tiempos. ¿Cómo no vamos a tener tiempo ahorita con los encierros? ¿Cuánto tiempo hemos dejado de pasar en los medios de transporte y en los tráficos? Aunque digo, hemos visto que no ha disminuido el tráfico de una manera dramática, pero sí ha bajado bastante. Y ahorita ya hoy es viernes y va a haber un fin de semana y se va a bajar más el tráfico. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener tiempo y hacernos un plan de desarrollo donde dediquemos tiempo a la lectura, a escuchar videos, audios bien autorizados para poder nutrir nuestra mente del conocimiento. Ahora, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Bueno, yo te recomiendo que acudas a la filosofía clásica, ¿sí? Que acudas a los filósofos que realmente han formado la base del pensamiento positivo, del pensamiento creativo, del pensamiento que ha llevado a tener una sensatez en la vida y que realmente pudiera ser que nos lleven a ser cada vez más felices, propósito del hombre. Entonces, por lo tanto, una vez que hemos platicado ahorita brevemente, ¿cómo podemos concluir? Estamos en una situación mundial y en sus respectivas sociedades complicada, pues tomémoslo con filosofía, aprendamos de la circunstancia, leamos y reflexionemos sobre cada uno de los sucesos. No nos dejemos llevar por toda la información, sino hagamos el discernimiento, especialmente buscando la fuente de dónde viene. Yo ahorita, ya a partir de este momento, voy a hablarles de la filosofía, de la ética, de la que habla Aristóteles, filósofo autorizadísimo. Todos los sistemas filosóficos del mundo de alguna manera parten de la filosofía aristotélica. Claro, a mí me llamó mucho la atención cómo Antonio Gómez Robledo, el que da la introducción a este libro, hace todo un análisis bastante amplio y profundo sobre la filosofía aristotélica y dice, bueno, realmente no sabemos cómo este hombre pudo haber sido el que destacó sobre los demás filósofos, siendo que también hay filósofos griegos que aportaron cosas realmente valiosísimas, ¿no? Pero definitivamente tenemos a Sócrates, a Heráclito, a Platón, y a otros muchos más que el mismo Aristóteles menciona, pero que pues no destacaron tanto como Aristóteles. Seguramente Aristóteles fue también un hombre que se supo relacionar y posicionar desde el punto de vista del marketing y de la mercadotecnia, o no sabemos cómo era su manera de orar y de su oratoria, que se posicionó tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué dice Ética a Nicómaco, al hijo, el hijo de Aristóteles? Aristóteles escribe este libro como un testamento para su hijo. A mí me gusta mucho esta parte porque fíjate, Aristóteles
menciona en su libro de la Ética una degradación moral del mundo. Hace más de 2200 años, Aristóteles, para situarnos, está por ahí del 350 antes de Cristo. Gracias, Olivia, gracias también a Adolfo Espinosa, que están aquí conectados. Entonces, ya en esos tiempos se hablaba de una degradación moral y Aristóteles quiere dejarle un testimonio a su hijo de cómo debe de comportarse para poderse defender o para poder tener una actitud filosófica respecto a cómo se estaba viviendo en ese tiempo y poder ser feliz. A final de cuentas, poder ser feliz. Bueno, gracias Marta Padilla, bienvenida. Un saludo también cordial para ti, ya para Olivia, ya lo dije. Entonces, ¿qué pasa con Aristóteles? Que nos va a permitir el proceso aristotélico, si nosotros nos adentramos en su pensamiento, tomar las cosas con filosofía, como lo estamos diciendo. Wow, Marta, nos escuchas desde Santa Mónica, California. Tuve la oportunidad de estar ahí en el Muelle, es un lugar muy interesante, muchas gracias. Y Graci RG, también desde California. Qué gusto que Valora Radio cada día se extienda más. Por favor, compartan el programa para que se extienda y tengamos cada día más audiencia y lleguemos todos juntos a hacerlo a mis queridos hermanos allá en la Unión Americana. Muy bien, entonces Aristóteles deja este testimonio y cómo lo va desglosando, ¿verdad? Porque es un libro de mucha profundidad, sobre todo también de mucho, se ve cómo Aristóteles realmente para escribir esto, se ve que no lo escribió simplemente una frase tras otra, se ve que hay un proceso de pensamiento, de análisis, de comparación, de debate, de investigación profunda y sobre todo, de una gran capacidad de observación, talento que todos tenemos, pero que se ve que en Aristóteles fue sumamente desarrollado. Bueno, la obra de Aristóteles es muy grande. Hablar ahorita de la ética es hablar de un porcentaje muy pequeño, 10-15% de la obra de Aristóteles, quizás menos, por todo lo que él aportó, no solamente a la filosofía, sino a la biología, a la física, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo deja su testamento Aristóteles a Nicómaco? Y que claro, pues nosotros en este caso, al ser receptores de la filosofía aristotélica, pues definitivamente estamos siendo hijos de Aristóteles. Claro, tienes que leerlo definitivamente. Somos hijos de Aristóteles en el sentido de que nos estamos aprovechando este testamento. Más saludos. Ale, aquí muy cerquita en Zapopan, Ale Becerra, qué bueno que te está interesando, no te lo pierdas porque le dediqué un buen tiempito a esta parte. Y tenemos a Rita Herrera desde New Jersey. Wow, no conozco ese estado de la Unión Americana, pero un saludo. Y también a Ramona Valadez, que nos está escuchando en Los Ángeles, California, tierra muy interesante, donde han salido muchos grupos de rock también muy interesantes. Bueno, entonces, Aristóteles divide su libro en tres partes, su libro de la ética en tres partes. ¿Sí? Saludamos a Fabiola Giselle también, ella me mandó un saludito, aquí se lo devolvemos. Primero, del bien humano, del bien en general para las personas. O sea, Aristóteles dice, el ser humano nació para el bien. Entonces, ¿qué es en general el bien para las personas? Pues es lo que queremos es el bien para todos. Por eso decía al principio del programa, ¿cómo podemos tomar el coronavirus, el COVID-19 ahorita? Pues desde una perspectiva filosófica. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones sean sensatas y realmente podamos ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos. Inmediatamente después hay dos apartados, después de explicar qué es exactamente el bien en general para las personas, que termina siendo una conclusión. El bien para las personas es vivir en virtud. ¿Y en qué virtud? En las virtudes que desarrolla Aristóteles en las siguientes dos partes. La primera, él habla de las virtudes morales y en la segunda parte de las virtudes intelectuales. Ya muchísimos siglos después,
Santo Tomás de Aquino a estas virtudes las ordena de manera diferente. Me parece que le da un orden un poco más lógico, un poquito más pedagógico, pero no contradice para nada ninguna de los aspectos, me parece, que plantea Aristóteles en su Ética Nicómaco, que repito es el testamento a su hijo. Y ahorita nosotros como hijos de Aristóteles buscando tener una posición de pensamiento, de tomar las cosas con filosofía, pues dejémonos llevar de la mano de Aristóteles, si les parece. Entonces voy a tratar, dentro de las limitaciones del tiempo que tenemos, de explicarles un poquito. ¿A qué se refiere entonces, wow, Lafayette, Indiana, María? A ver si luego me escribes cómo es allá. Me imagino que es una colonia francesa, ¿no? Por el nombre de Indiana. María Cárdenas, un placer que estés aquí, qué gusto de que estamos llegando a todo el mundo. Entonces decíamos, las virtudes morales a las que se refiere a Aristóteles, él habla de que el alma tiene varias regiones, tiene varias como niveles, ¿sí? Donde la parte baja del alma de las personas es la parte donde se relacionan los actos morales, ¿sí? Y después hablaré ahorita de las virtudes intelectuales, donde dice Aristóteles que están las virtudes superiores del hombre, que realmente lo van a llevar a la primera parte, que es el bien en general para el ser humano. Entonces, a través de las virtudes intelectuales se puede llegar a eso. Gracias también a Nadia Mercedes. Qué bueno que te está interesando el programa. Desde Mérida, lindo. Qué ricos los panuchos. Qué rico toda esa arte culinario. Por allá estuvimos ahí en Action Coach en 2017. Sí, 2017 estuvimos en Mérida en la convención. Así es que es una ciudad preciosa, la ciudad blanca. Bien, entonces las virtudes morales, por ejemplo, ¿cuáles? Dentro de las que habla Aristóteles, porque también, aunque Aristóteles habla de una virtud, luego termina engarzando varias, aunque no pertenezcan al título específico del libro que está hablando. Porque este libro de Ética Nicómaco, está más que capítulos, él los divide en libros. Entonces, en el libro tercero o cuarto de la parte de las virtudes morales, habla de dos virtudes, la templanza y la fortaleza, ¿sí? Entonces, estas virtudes morales son actos del ser humano que le van a ayudar a tener valor, por ejemplo, ante las diferentes circunstancias de la vida, cosa que ahorita sería súper práctico que viviéramos la virtud de la fortaleza. Y luego habla también de la templanza, que sería no como lo conocemos hoy, como el uso moderado de todas las cosas de las que podemos tener acceso, sino que más bien se está refiriendo Aristóteles a cómo puede tú y yo dominar aquellos impulsos que me llevarían a cosas que van en contra de la razón, ¿sí? Por ejemplo, y habla aquí, luego lo tocaré en las virtudes intelectuales, cosa que me llamó poderosamente la atención, de la continencia y la incontinencia. Una persona que es incontinente, pues pudiera llegar al grado del adulterio. Y si llega al grado del adulterio, entonces eso va a ser un acto reprobable por la recta razón, dice Aristóteles. Cuando sucede esta conciencia de la templanza, que al no dominar precisamente el acto concupiscible, ¿sí? Aquí la concupiscencia, aunque no tiene Aristóteles una definición específica de la concupiscencia, pero queda muy claro con todo lo que va diciendo cómo la concupiscencia es realizar lo que el placer o lo que la naturaleza te va pidiendo, que pudiera ir en contra de la razón. Por lo tanto, también por ahí lo dice Aristóteles en uno de sus apartados, si el hombre no piensa, si el hombre no razona, entonces va a ser presa de todas sus pasiones y se dejará llevar por sus instintos, y por eso no podrá vivir las virtudes morales y por lo tanto no será templado. Y si un señor le gusta una güera despampanante que va pasando, o una persona que le va
coqueteando, entonces caerá en esa provocación porque no ha conectado con la razón. Entonces dice Aristóteles que la virtud es elección, es una elección. Las personas son virtuosas porque eligen serlo. Y dejarse llevar por la concupiscencia no es una elección, sino es simplemente seguir el sentimiento o seguir la atracción del placer en un momento dado. Saludos también, me acaban de mandar un saludito por aquí, Yuri Hernández desde Apodaca, Nuevo León, qué barbaridad, allá está, he ido muchas veces a ese estado maravilloso, muy interesante todo lo que hay por allá en Monterrey. Y saludos también a María Flores de Oxnard, California. No sé dónde será. Oxnard suena quizás hacia el norte, quizás hacia las montañas, ¿no? No lo sé. Saludos, María Flores. Entonces, regresando o tratando de hacer el clic con la primera parte, ¿cómo hacer frente a la cuestión que estamos viviendo hoy del COVID-19, tomándolo con filosofía? Pues aquí están las virtudes morales de las que nos habla Aristóteles, con una profundidad, con un análisis racional impresionante que nos tiene que llevar a los poner los pies en la tierra. Connie y Lorena, que nos están viendo también desde Monterrey, Connie, y que definitivamente lo que tenemos que hacer nosotros es seguir la razón formada, la recta razón, dice Aristóteles. Aquí también me gustaría puntualizar que todas las observaciones de Aristóteles, él las va comprobando en la generalidad del ser humano. O sea, no hay particularidades así como que la templanza para unos es una cosa y para otros es otra. La moderación de los apetitos para unos es una cosa y para otros es otra. No, dice Aristóteles. Por eso él habla al principio del bien en general para el ser humano. El bien no es una cosa relativa. El bien es una cosa objetiva que lleva a la persona a ser mejor persona a través de que la razón lo vaya guiando electivamente, es decir, que tenga la capacidad de decir, yo elijo ese bien. Ahora, es cierto que dice Aristóteles que cuando no se piensa sabiamente, entonces se puede correr el riesgo de que el bien objetivo no se vea con claridad y uno vaya por apetencias o haga caso a la apetencia de un bien aparente. Entonces, ese es un problema que tenemos. Por eso ahorita el COVID-19, si no lo tomamos con filosofía, bueno, pues podríamos apanicarnos, ¿verdad? Y no podríamos entonces sacar adelante muchísimas de las cosas positivas que nos está trayendo esta situación. En principio, ¿por qué razón? En principio, porque dice Aristóteles en la última parte, me voy a saltar ahorita las virtudes intelectuales, pues ¿cuál crees que es una virtud intelectual? La felicidad. Pues la felicidad la pone al último Aristóteles porque termina engarzando toda su obra diciendo que el bien en general para el ser humano es por el camino de la virtud y por el camino de la elección. Y la virtud intelectual superior es la felicidad, que tiene que ver con la sabiduría. Por lo tanto, si nosotros en este momento, esta situación que estamos viviendo, no le pensamos, querido Radio Escucha, no le estudiamos y no hacemos nuestro ejercicio por entender las cosas como lo podemos aquí pensar y analizar, pues entonces evidentemente vamos a cometer muchos errores y quizás no vamos a avanzar. Bueno, seguimos mandando aquí algunos saludos. Carolina, claro que Dios nos bendiga y Dios nos perdone, pero también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que, repito, a lo mejor es la aportación del programa de hoy, tomar las cosas con filosofía para que esto nos permita salir adelante. También saludos a María Andrés Arias, que no sé de dónde nos llama, y a Lorena Cuevas desde Michigan, qué padre, y Virginia, parece que desde Puerto Rico, según la banderita, aunque no la alcanzo a ver bien, y pues qué gusto que estén aquí. Entonces, ahí están las virtudes morales, que en estricto sentido o en resumen, lo que dice Aristóteles es que la virtud moral
es una elección del ser humano en diferentes ámbitos, por ejemplo, la fortaleza, la templanza, ¿sí? La justicia, fíjate la justicia, que hacen que el ser humano tome una elección en contra, no en contra, más bien, superando su apetencia personal para ir por el bien supremo, porque incluso sí lo dice Aristóteles, el bien supremo. Y aquí también, antes de entrar a las virtudes intelectuales, quiero decirles algo, querido Radio Escucha. Aristóteles, quizás en contra de todos sus contemporáneos, habla de Dios con mayúscula y de un único Dios. Y cuando se refiere a Aristóteles a los dioses de la mitología de sus paisanos griega, los pone como debe de ser con D minúscula, reconociendo a Aristóteles la existencia del Dios verdadero al que tú y yo conocemos y le rezamos. Yo no, la verdad, cuando estaba leyendo la ética, digo, porque todos seguramente hemos tomado textos y hemos leído cosas de filosofía y hemos visto cómo lo relacionan con la filosofía aristotélica. Pero leer directamente a Aristóteles es una cosa que llama mucho la atención porque no tiene, así como te lo digo, no tiene ningún empacho Aristóteles de escribir sobre Dios, ¿sí? Me reservo lo último que quiero decir a este respecto ahorita que lleguemos a las virtudes intelectuales. Pero entonces, las virtudes morales, dice Aristóteles, son aquellas que cuando el ser humano elige vivirlas, justicia, templanza, fortaleza y otras más, que se concatenan o se engarzan a estas que estoy mencionando ahorita, por decir algunas, entonces Aristóteles habla de que precisamente estamos luchando por un bien objetivo que luego él llama el bien supremo y que termina diciendo en las virtudes intelectuales que es Dios. Las virtudes nos tienen que llevar a Dios, que es un ejercicio de naturaleza auténtica, sí y solo sí la persona haga el ejercicio intelectual de filosofar sobre su propia vida. Entonces, esto significa que si nosotros solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen, pero no lo pensamos, lo discernimos y lo maduramos, entonces pues pudiéramos llegar incluso a ser infelices. Incluso aunque tengamos todos los estudios y seamos unos eruditos. No, tenemos que utilizar la facultad pensante que nos ha sido dada para poder llegar a las conclusiones. Eso sí, ayudados por quien ya Dios le dio un talento especial para escribirlo, como es el caso del gran Aristóteles, que por cierto, como un dato de su biografía, Aristóteles fue el mentor, el coach de nada menos y nada más que Alejandro el Grande, el famoso conquistador romano, ¿sí? A quien él estuvo formando, porque Alejandro Magno fue hijo de Filipo y también tuvo un hijo Filipo, pero bueno, su padre, Filipo, le dejó el reino siendo él muy chico, ser emperador de Grecia. Entonces le ponen a Aristóteles para que lo forme. Imagínate nada más. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, saludos a Nilda Castellanos. Gracias. No son mías, querida Nilda, son de Aristóteles. Yo lo que he hecho es preparar el programa para ustedes. Reproduzcanlo, por favor, compártanlo y recomiéndenlo con algún dato. Oigan, si quieren un poquito entrar en la parte de la filosofía, vean este programa, porque Aristóteles pues es la plataforma de la que han partido muchos filósofos, algunos que se han equivocado y se han ido por otro camino, pero definitivamente han empezado por la filosofía aristotélica. No se diga, ya lo veremos, me voy a preparar, la verdad es que no se los prometo para muy pronto, porque hablar de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es quien cristianizó a Aristóteles, pues no va a ser cosa fácil. Bien, antes de pasar a las virtudes intelectuales de las que habla Aristóteles en su Ética Nicómaco, llama poderosamente la atención cómo en el desarrollo de esta obra
Aristóteles habla de las pasiones, claro. Habla de la concupiscencia. O sea, habla de una apetencia del hombre que va por lo que no es virtud, lo que es defecto, lo que es malo, incluso habla él. Y que cuando el ser humano quiere algo bueno, tendrá que hacer un ejercicio intelectual para tomar una decisión y quererlo, y por eso es virtud y por eso cuesta. De lo que no habla Aristóteles es de las tentaciones. Es decir, Aristóteles sí habla de que podemos escoger, o de hecho, nos podemos dejar llevar por la pasión y por la concupiscencia, ¿sí? Sin tomar en cuenta, porque no lo conocía, seguro, evidentemente no estaba en contacto con la espiritualidad, digamos, judía de su tiempo, todavía no llegaba el cristianismo, de la conciencia que tenemos nosotros de que sí hay un diablo, un Satanás, un maligno que nos tienta y nos pone zancadilla para que todo este esquema de lucha todavía se complique más, porque hay una incidencia para esto. Claro, no tendríamos en un momento dado tampoco que llegar a este grado, porque si simplemente filosofamos y le pensamos un poco, cuando una persona invita al mal a otra persona, pues le está poniendo una tentación, ¿sí? Quizás nosotros ahí pudiéramos concluir que esa persona está haciendo de diablo para la otra y lo está tentando porque ha sido influenciado por una tentación superior a él. Porque sí, también nosotros ya en el cristianismo pues sabemos que las tentaciones no son superiores a nuestras fuerzas porque Dios no lo permite, pero sí son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Rafael, no sé si es tú el que estás poniendo los likes, pero qué maravilla que estés aquí. Entonces, efectivamente, no habla Aristóteles de las tentaciones. Vamos ahora ya a meternos para después pasar al Nuevo Testamento con el tema de las virtudes intelectuales. ¿Qué virtudes intelectuales nos habla Aristóteles? Pues a mí me encantó, porque la primera virtud intelectual que habla es nada menos y nada más que la amistad, ¿sí? Donde terminamos concluyendo, los que hemos tenido la fortuna de leer a Aristóteles, que las virtudes intelectuales son virtudes sociales, y habla de la amistad. O sea, incluso le dedica 2 libros, 2 apartados, donde Aristóteles nos dice el gran deleite y el gran crecimiento que se tiene en la persona con una buena amistad, teniendo amigos y sabiendo ser amigo. Entonces, ¿y por qué llama la atención esto? Porque quiere decir que la amistad, la solidaridad, la ayuda entre semejantes, que puede ser una buena amistad también, nos va a llevar al bien al que hemos sido llamados en este mundo. Lo plantea Aristóteles con la parte inicial de su libro, cuando habla del bien en general, del bien y de la virtud en general para el ser humano. Y entonces la amistad es algo que nos puede llevar a Dios. Por eso es importante, lo dice Juan López Padilla en muchos de sus libros, no sé a quién esté parafraseando él, pero habla de que en el matrimonio tenemos que tener amistad conyugal. El mejor amigo de su esposa es usted. La mejor amiga de usted es su esposa, o viceversa, ¿sí? O sea, en los matrimonios, nuestro mejor amigo, nuestro mayor confidente, pues es nuestra esposa. Claro, también es cierto que dice Aristóteles, sin descartar que tengamos muchos amigos y que algunos amigos de estos, selectivamente, pues le compartamos cosas que los amigos se suelen compartir, y por eso es la gran amistad. Entonces aquí lo tienes. En las virtudes intelectuales, donde dice Aristóteles que está la región más alta del alma, de la persona, de la capacidad intelectiva, entonces viene la última virtud intelectual con la cual cierra su libro, que es precisamente la felicidad. Pero ¿qué te parece si es el único fragmento que voy a leer de Aristóteles, ya casi cerrando su libro sobre la felicidad? Dice, si la felicidad es pues la actividad conforme a la virtud, es razonable pensar
que ha de serlo conforme a la virtud más alta, la cual será la virtud de la parte mejor del hombre. O sea, como Aristóteles nos va enseñando que el ser humano tiene una parte en su alma que lo lleva a lo mejor. Ya sea esta la inteligencia, ya alguna otra facultad a la que por naturaleza se adjudica el mando y la guía y el cobrar noticia de las cosas bellas y divinas. A mí me gusta mucho la humildad, la sencillez de Aristóteles, porque dice, ya sea la inteligencia o ya sea alguna otra facultad, con la cual está diciendo Aristóteles, probablemente sea algo que con todo y que le he pensado y lo he estudiado, no puedo afirmarlo, pero sí está afirmando que hay, con todo el peso de su filosofía, algo que nos lleva a las cosas bellas de la divinidad. Y ya sea eso mismo, algo divino, o lo que hay de más divino en nosotros, en todo caso la actividad de esta parte ajustada a la virtud que le es propia, será la felicidad perfecta. Y ya hemos dicho antes que esta actividad es contemplativa. ¡Qué barbaridad! Nada más con este fragmento de la virtud intelectual de la felicidad, mi querido radioescucha, podríamos hacer 20 programas. Fíjate todo lo que habla. Habla de que la virtud ya es la inteligencia, ¿sí? O otra cosa, otra facultad del alma, la que nos lleva a las cosas bellas y divinas. Por eso Aristóteles me encanta, porque habla de Dios y termina diciendo, para que con esa virtud podamos tener una actitud contemplativa. Si tú ves toda la tradición de la espiritualidad cristiana, llegamos a que el máximo grado es la contemplación. ¿Qué es la contemplación, querido radioescucha? Es ese quedarnos pasmados, pequeños, ante la grandeza de lo divino. Y es precisamente lo que Aristóteles experimenta a través de ese pensamiento. ¡Qué maravilla que podamos poder concluir esto! Y que a través de estas conclusiones, tú que me estás escuchando, como por ejemplo a mi muy querida Alejandra, Ale, que me estás viendo desde Tapalpa, y Mari Rojas, desde Colima, qué bueno que te está gustando el programa, de eso se trata. Yo leo, voy estudiando, tengo mi plan y mi trayectoria de estudio, y quiero aquí compartirlo con ustedes para que veamos que sí podemos todos llegar a lo que Aristóteles está diciendo, a esa elección de querer fomentar el conocimiento, la sabiduría en nuestra mente, que nos va a llevar a las cosas bellas y divinas y que finalmente nos van a llevar a la contemplación. Como ya casi se me está yendo el tiempo y me falta la parte del Evangelio, entonces nada más terminaría diciendo, dice Aristóteles, las cosas, la actividad del hombre, la que tú quieras, llega un momento en que cansa. Llega un momento en el que el hombre se desgasta, incluso por ejemplo vamos a venir de contar chistes. Te pones a contar chistes en una reunión y te ríes a carcajadas y te duele el estómago, pero llega un momento en que ya te enfadas y quieres pasar a otra cosa. Pero dice Aristóteles, la contemplación es algo que puede ser continuo en el ser humano sin parar y sin detenerse, y que pudieras durar ahí muchísimo tiempo. O sea, a mí realmente me dejó boquiabierto, porque toda la espiritualidad cristiana se basa en que pudiéramos ser almas contemplativas. Desde el punto de vista de que sabemos que con el trato con Dios, nosotros los católicos, especialmente ahorita en la Pascua, gozamos de la presencia del Espíritu Santo, y esto nos ayuda a tener una vida contemplativa por ese acercamiento que tiene Dios con nosotros. Y sin embargo, llama la atención porque podemos platicar con gente que quizás no tenga fe, o la ha descuidado, o no quiere que le hablen de Dios para nada. Pues hablemosles de filosofía, hablemos de la filosofía aristotélica, que nos va a llevar a la contemplación de lo divino y de Dios con mayúscula, que es el que tú y yo amamos, que es Jesucristo encarnado. En fin, lo dice Aristóteles al final de cada uno de sus apartados. Con esto ya está todo dicho sobre la felicidad, sobre la amistad, sobre ¿por qué? Porque ese estudio y esa
profundidad de pensamiento que él puso en esto, comparándose e incluso debatiendo con los filósofos de su tiempo. Pues mis queridos radioescuchas, ninguno de los filósofos puede despreciar o ha despreciado la filosofía aristotélica. Ni tú ni yo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podríamos osar de descalificar a un autor como Aristóteles? Entonces, por lo tanto, te invito a que ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia, la tomemos con filosofía. Y para tomarla con filosofía, tomemos buenos libros que nos ayuden a crecer a este nivel interior. Ahora, pregunta, ¿cómo podemos, qué nos diría o cómo podríamos relacionar el Evangelio, porque así cerramos todos nuestros programas de valor aquí en Persona Empresa, con esto de la ética nicómaco de Aristóteles? Bueno, lo más bello de este libro, que es la conclusión de él, es que la virtud intelectual de la felicidad es el fin del hombre y nos lleva a lo más divino, y termina teniendo una actitud contemplativa por quedarnos pasmados ante la verdad descubierta por la razón. Si esto es así, entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo al respecto? Vámonos, por favor, al Evangelio de San Marcos, ¿sí? En el capítulo 6, casi al final. Dice, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, que cruzaran el lago. Mientras él despedía a la gente, había sido la multiplicación de los panes. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia, la madrugada de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Y ya conoces la historia. Se calman las aguas y Jesús hace el milagro. Pero aquí lo que quiero llamar la atención, Jesucristo es Dios, hace estos milagros cósmicos, caminar sobre el agua y dejar pasmados a los discípulos. Pero la parte humana, hace un milagro de la multiplicación de los panes, extasiante milagro. Y ese milagro, cuando despide a la gente y manda a sus apóstoles, fíjense qué detalle tan interesante. Despide a la gente y manda a los apóstoles por su lado, y él solo se queda a orar. A esto que dice Aristóteles, a la contemplación de los sucesos de nuestra vida ante ti mismo y ante Dios. Por eso, cuando ahora se habla de, por ejemplo, la yoga, vamos a pensar en la yoga. Claro que la yoga puede tener muchas cosas positivas, pero algo que a mí me parece que no es lo mejor es que es solo un monólogo y no un diálogo con otro. Y algo que me gusta de Aristóteles es que todo lo que él plantea de las virtudes morales e intelectuales son en referencia al bien. ¿Y a cuál bien? Al bien supremo. ¿Y ese bien supremo quién es? Es Dios con mayúscula, su conclusión. Una reflexión más del Evangelio que va por la misma línea, porque ya casi terminamos. Aquí, en el capítulo 6 de San Marcos. Ya lo perdí, mis queridos radioescuchas. Sí, por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. O sea, sabemos nosotros que si algo trascendente hizo el Señor fue formar la iglesia. Claro, salvarnos evidentemente, pero dentro de otras cosas fue formar la iglesia con los 12 apóstoles. Y aunque había muchos seguidores por el atractivo de Jesucristo, termina eligiendo a 12. Y esos 12 los elige, ¿dónde? En la oración, en la contemplación. ¿Qué vamos a elegir tú y yo, querido radioescucha?
en nuestra familia, en nuestra situación quizás económica, ahora con el COVID-19, con la pandemia, con el encierro, pues recemos, hagamos oración, hagamos un ejercicio intelectivo interior conectando con las virtudes intelectuales para saber elegir lo mejor, que es el bien supremo y que es Dios a final de cuentas. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Nada menos y nada más que un hombre que no conoció a Jesucristo 200, 300 años antes de la venida de nuestro Señor, Aristóteles, ¿sí? Fundador, padre, roca de la filosofía clásica. Pues espero, mis muy queridos radioescuchas, que este programa que se tituló Desde Aristóteles hasta el COVID-19, tomando las cosas con filosofía, te haya agregado mucho valor, y todas estas personas que amablemente están conectadas en el programa, muchísimas gracias. Les pido por favor que lo compartan. Me falta nada más saludar a José Alfredo Morales desde Phoenix. No llegué a Phoenix alguna vez que anduve por allá, pero sí llegué a Tucson. Mucho gusto a todos, a toda la gente de la Unión Americana que nos escucha, de Chile y de México, de aquí mismo de Guadalajara. Pues estoy para servirles, ya saben, me pueden encontrar en joaquinpardavé.com.mx o en mi canal de YouTube Coach Joaquín Pardavé. Estoy para servirles. Este programa se queda grabado ahí en YouTube, lo vamos a subir el día de hoy. Y pues tengo nada más que mandarles un abrazo cariñoso por estas fechas pascuales y pues hoy estoy muy contento. Hoy es cumpleaños de mi padre que está en el cielo, al quien le mando un beso en la frente, y los saludo a todos cariñosamente, y entren pues en contacto con tomando las cosas con filosofía en esta situación que está pasando. Gracias, mi querida Ale, gracias a todos, y termino el programa mandándoles un abrazo cariñoso y deseándoles lo mejor de lo mejor en estas fiestas pascuales, y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en Valora Radio. Gracias, abrazos.